El rítmico y áspero sonido de las cerdas de jabalí deslizándose contra el cuero cabelludo era lo único que rompía el silencio sepulcral de la habitación victoriana. Elena, con movimientos mecánicos y desprovistos de ternura, cepillaba el cabello ralo y quebradizo de su madre, quien yacía entre pesados edredones de pluma de ganso. La anciana, que apenas superaba los 60 años, pero aparentaba 90, presentaba un cuadro clínico devastador. Sus articulaciones estaban inflamadas hasta el punto de la deformidad. Sus uñas se habían astillado en fragmentos ennegrecidos y su piel había adquirido una tonalidad grisácea, surcada por venas oscuras que parecían hilos de alquitrán bajo papel pergamino. Eran los síntomas inequívocos y despiadados de la maldición familiar. La misma enfermedad degenerativa huérfana que había postrado a la abuela en esa misma cama de caoba 30 años atrás, reduciéndola a un caparazón de dolor antes de finalmente concederle la piedad de la muerte. Los recuerdos infantiles de Elena sobre su abuela eran una sucesión de postales de puro terror biológico. Recordaba el hedor metálico que emanaba de la habitación del final del pasillo, el sonido húmedo de la respiración dificultosa de la anciana y la visión de sus extremidades atrofiadas, retorcidas como raíces secas bajo las sábanas blancas. Su madre le repetía constantemente que esa era la herencia de su sangre, un dragón genético dormido que tarde o temprano despertaría para devorarlas a todas. La casa entera parecía estar en cuarentena permanente contra un mundo exterior al que se culpaba de todos los males. El tiempo en la casona se medía por el tic-tac asincrónico de docenas de relojes de péndulo que nadie se molestaba en poner en hora, creando una atmósfera de estancamiento temporal agobiante. Cada rincón olía a cera para muebles, a alcanfor y a resignación. Las visitas del doctor Arizmendi acentuaban la claustrofobia. El viejo médico, siempre vestido con un traje de lana negra, a pesar del sofocante calor estival, cruzaba la puerta de roble con su maletín de cuero gastado como un sacerdote oscuro. No traía esperanza, sino resignación clínica. Realizaba exámenes en silencio, tomaba muestras de sangre y se encerraba con la madre de Elena en el despacho durante horas, dejando a la niña esperando en el pasillo, aterrorizada por los murmullos ininteligibles que se filtraban por la madera. Para Elena, Arizmendi era el mensajero de la muerte inminente, la única conexión permitida con un exterior que su madre describía como un pozo de víboras. El terror que gobernaba la vida de Elena no era un miedo abstracto a los fantasmas o a la oscuridad de los largos pasillos de la casona. Era un terror paralizante y agorafóbico al mundo que latía más allá de las gruesas puertas de roble de la entrada principal. Desde que tenía memoria, su madre le había inoculado un pánico patológico hacia la sociedad exterior. Le había enseñado que el mundo era una inmensa maquinaria diseñada exclusivamente para masticar, utilizar y desechar a las mujeres. Los hombres, según el evangelio materno, eran depredadores implacables que solo buscaban robar la belleza y la juventud, dejando cáscaras vacías a su paso. La casa, con sus cortinas perpetuamente cerradas y su atmósfera asfixiante, era el único santuario verdadero. Tan profundo era el miedo al contacto exterior que incluso la propia concepción de Elena había sido un acto de aislamiento clínico. Jamás hubo un padre presente ni un romance fugaz. La perpetuación del linaje fue orquestada fríamente a través del viejo doctor Arizmendi, el único hombre al que se le permitía cruzar el umbral.
El anciano médico que había tratado a la abuela en sus últimos días se encargó de realizar la inseminación artificial de la madre de Elena, utilizando muestras anónimas cuidadosamente seleccionadas, garantizando así un embarazo estéril de contacto humano, libre del peligro de los hombres reales. Todo estaba diseñado para que las herederas jamás tuvieran un motivo emocional o biológico para abandonar los muros del hogar. Pero la ilusión de seguridad de Elena se resquebrajaba esa misma tarde. Mientras le acomodaba las almohadas a su madre, Elena levantó su mano derecha para apartarse un mechón de pelo de la frente. Fue un movimiento cotidiano, automático, pero se interrumpió de golpe. Un temblor fino, incontrolable e insidioso sacudía sus dedos. El pulso errático se extendía hasta su muñeca, haciéndole soltar el cepillo de jabalí, que cayó al suelo de madera con un golpe sordo. El pánico le heló la sangre. El temblor era el primer síntoma documentado. La enfermedad, ese monstruo genético invisible que dormía en su ADN, finalmente había despertado. A sus 30 años, el reloj biológico de la degradación había comenzado a correr. Desesperada por encontrar algún registro médico o alguna nota del doctor Arismendi que arrojara luz sobre el progreso de la enfermedad, Elena decidió aventurarse al ático polvoriento de la casona, un lugar que había permanecido clausurado desde el fallecimiento de la abuela. Armada con una linterna de queroseno y una llave maestra oxidada, se abrió paso entre montañas de muebles cubiertos con sábanas blancas y cajas de ropa apolillada. En la esquina más oscura, debajo de una pila de abrigos de piel apestosos a naftalina, encontró una pesada caja de hierro forjado. No tenía el emblema de un hospital, ni la cruz de una farmacia. Era la caja de seguridad personal de la abuela. Elena, impulsada por una intuición febril, forzó la cerradura utilizando un viejo cincel de acero que encontró abandonado en un estante cercano. La tapa se abrió con un gemido metálico. En su interior no había diagnósticos médicos, ni recetas del doctor Arismendi, ni tratados sobre genética. Solo había 3 gruesos cuadernos de contabilidad, forrados en cuero negro, con las páginas amarillentas y crujientes por la humedad. Elena abrió el primer cuaderno, trazando con el dedo las meticulosas anotaciones caligráficas de su abuela, fechadas 40 años atrás. Las columnas no sumaban gastos de despensa ni mantenimiento de la enorme casa. Eran registros detallados de envíos postales clandestinos y compras en boticarios de dudosa reputación. Cantidades exorbitantes de trióxido de arsénico, sales de plomo y sulfato de talio figuraban mes tras mes, torpemente camuflados en los libros mayores como pesticidas agrícolas, fertilizantes pesados y veneno para ratas de acción lenta. El siguiente cuaderno, escrito con una caligrafía ligeramente distinta, la de su propia madre, continuaba la macabra tradición contable. Las fechas coincidían exactamente con los años en los que la salud de la abuela comenzó a deteriorarse hasta dejarla postrada, y las últimas páginas, con tinta fresca de apenas unos meses atrás, mostraban nuevos pedidos dirigidos a la dirección de la casa. Elena dejó caer el cuaderno. El aire viciado del ático pareció solidificarse en sus pulmones. El rompecabezas se armó en su mente con una precisión clínica y monstruosa.
Recordó el inconfundible y sutil sabor amargo del té de hierbas oscuras que su madre le preparaba diligentemente cada noche antes de dormir, justificándolo como una receta antigua para calmar los nervios. Recordó los misteriosos polvos vitamínicos que sazonaban sus sopas y caldos desde que era una niña. La verdad irrumpió en su cerebro, destrozando todo lo que creía saber sobre su propia biología. No había ninguna mutación genética. No existía ninguna enfermedad huérfana hereditaria maldiciendo su linaje. Todo era un envenenamiento sistemático, intergeneracional y meticulosamente calculado. La abuela había envenenado a la madre hasta destruirla, y ahora, postrada e inmovilizada, la madre estaba envenenando a Elena. Utilizaban los metales pesados para atrofiar sus músculos, quebrar sus huesos, arruinar su piel y convertirlas en criaturas tan deformes, dependientes y físicamente frágiles que la sola idea de abandonar la casa resultaba una imposibilidad anatómica. Era una castración física disfrazada de cuidado maternal. Para confirmar su espantosa hipótesis, Elena tomó una decisión silenciosa. Durante las siguientes 2 semanas, continuó aceptando la taza de té humeante de manos de su madre cada noche, pero en lugar de beberla, vaciaba el líquido oscuro en la tierra seca de una maceta del pasillo. Evitó las sopas y los caldos condimentados, alimentándose únicamente de vegetales crudos y agua del grifo. El resultado fue tan milagroso como aterrador. A los pocos días, la neblina mental que la había acompañado durante años comenzó a disiparse. Las mañanas dejaron de ser una lucha contra la fatiga extrema, y lo más evidente, el temblor errático y humillante de sus manos desapareció por completo. Su cuerpo, liberado de la dosis diaria de arsénico y plomo, comenzó a purgar el veneno, recuperando la fuerza natural de una mujer joven. La transformación biológica de Elena fue vertiginosa. A la tercera noche de tirar el té de hierbas a la tierra de las macetas, un sudor frío y profuso la empapó de madrugada. Era el cuerpo expulsando la toxicidad acumulada. A la semana, la pesadez aplastante que había considerado su estado natural desapareció, revelando una ligereza muscular que le resultaba ajena e intoxicante. Podía respirar sin sentir que el aire se atascaba en su garganta. Podía levantar la tetera de hierro fundido sin que los tendones de su antebrazo gritaran de dolor. Su piel perdió la palidez amarillenta y adquirió un tono rosado y vital que nunca antes había visto en su propio reflejo. Pero esta repentina irrupción de salud y vitalidad no le trajo alegría, le trajo una furia fría y calculadora. Cada nueva bocanada de aire limpio era una prueba irrefutable de que su vida había sido una farsa monstruosa. Cada paso firme que daba por los pasillos resonaba como un martillazo contra el ataúd de mentiras que su madre había construido. La envenenación sistemática con sales de plomo y arsénico no solo había buscado destruir su físico, sino aniquilar su voluntad. La atrofia inducida era un grillete biológico, una cadena de debilidad forjada a fuego lento para asegurar que la hija dependiera eternamente de la madre. Estaba sana. El monstruo no vivía en su sangre, vivía en la cama de la habitación principal. Esa noche, Elena bajó al sótano y recuperó los 3 cuadernos de cuero negro del ático. Caminó hacia el dormitorio de su madre con paso firme, sintiendo una furia volcánica ardiendo en su pecho. Había llorado durante años por una condena genética imaginaria. Había perdido su juventud aterrada por un reloj de arena que su propia madre había llenado de veneno.
Abrió la puerta de roble de un empujón y arrojó los pesados libros de contabilidad sobre la cama, justo sobre las piernas inmóviles de la matriarca. Elena le gritó, exigiéndole una confesión. Lloró con rabia, acusándola de haber destruido a la abuela, de haber arruinado su propia vida y de ser una psicópata disfrazada de mártir. Esperaba que su madre palideciera, que rompiera a llorar, que negara desesperadamente las acusaciones o que, al verse descubierta, suplicara por compasión. Pero la reacción de la madre apagó la furia de Elena, transformándola en un frío mucho más profundo y paralizante. La anciana no se inmutó. Sus ojos grises, hundidos en un rostro devastado por sus propios venenos, miraron a Elena con una calma absoluta y una piedad aterradora. Con una voz suave, exenta de culpa y teñida con el tono condescendiente de una maestra impartiendo una lección vital, la madre comenzó a explicar la lógica detrás de la monstruosidad. Le confesó que el mundo exterior no era un lugar para mujeres hermosas y sanas. La belleza y la vitalidad eran faros brillantes que atraían a los lobos, a los depredadores hambrientos disfrazados de hombres decentes. La sociedad, argumentó con una convicción inquebrantable, era una trituradora diseñada expresamente para mutilar el alma femenina. La supuesta enfermedad degenerativa, el veneno meticulosamente administrado durante décadas, no era un castigo, era una armadura infranqueable. Le relató a Elena, con un nivel de detalle perturbador, las tristes historias de mujeres de su árbol genealógico lejano que habían intentado vivir en el exterior y habían sido arrojadas a manicomios, devoradas por un mundo de hombres que las veían como objetos desechables. Insistió que su hija no conocía lo que era el dolor verdadero, justificando que lo que ella y la abuela habían hecho era la máxima expresión del sacrificio maternal. Sacrificar los cuerpos para salvar las almas, volviéndolas feas y débiles, intocables, para que ningún hombre las deseara ni pudiera destruirlas jamás. El monólogo de la madre actuó como un ácido potente, disolviendo las pocas defensas psicológicas que le quedaban a Elena. La joven intentó aferrarse a la furia que la había llevado hasta allí, pero la lógica retorcida y psicópata de su madre golpeó exactamente en la diana de sus fobias más profundas. El lavado de cerebro de 30 años, el pánico agorafóbico, el miedo patológico al abandono, todo se alineó. La calle dejó de ser una promesa de libertad y se transformó repentinamente en un infierno poblado de monstruos esperando para despedazarla. Al atrofiarse sus cuerpos, al volverse físicamente dependientes, indeseables para la mirada masculina y frágiles ante el mundo, la abuela había garantizado la seguridad de la madre y la madre estaba garantizando la seguridad de Elena. La fealdad y la enfermedad eran el único escudo real. El veneno aseguraba que nadie allá afuera las querría y por lo tanto nadie podría lastimarlas jamás. Aseguraba que nunca serían abandonadas porque siempre se tendrían la una a la otra, seguras y puras dentro de la casona victoriana, perpetuando el linaje a través del frío cristal del consultorio médico. Elena retrocedió, apartando la mirada de los cuadernos de cuero negro. Sus ojos se fijaron en la gran ventana de la habitación, más allá de las gruesas cortinas burdeos. Afuera, la ciudad zumbada, caótica, impredecible y salvaje. De repente, una ola de pánico agorafóbico sembrado y regado con esmero durante toda su vida la aplastó con una fuerza asfixiante.
Pensó en enfrentarse a ese mundo exterior sola, vulnerable, llena de vitalidad, pero sin la armadura de la deformidad. Pensó en los hombres sin rostro, en el peligro, en la traición y en la muerte. Y entonces el lavado de cerebro completó su obra maestra. Su mente, tan profundamente traumatizada y amputada psicológicamente, empezó a encontrar sentido en la aberración. La lógica psicópata de la matriarca encajó perfectamente en la cerradura del terror de Elena. Ella no huyó de la casa. No llamó a las autoridades para denunciar a la mujer que la había envenenado sistemáticamente. Simplemente dejó que los brazos le cayeran a los costados, asintiendo lentamente, tragada por una locura circular y devoradora que dictaminaba su futuro absoluto. El tiempo en la casona siempre fluía de manera extraña, estancándose en las esquinas sombrías. Pasaron 7 años. La madre de Elena finalmente falleció, dejando la cama de caoba vacía. Y con esa muerte, Elena se convirtió oficialmente en la nueva matriarca de la casa en ruinas. La casona parecía respirar con un alivio oscuro cuando la vieja matriarca exhaló su último aliento. Sin embargo, para Elena no hubo luto ni liberación, sino una macabra ascensión al trono. Al heredar la casa, también heredó la locura protectora que la había paralizado. El trauma se había cristalizado, convirtiéndose en el lente inmovible a través del cual percibía cada evento, cada ruido exterior y cada posibilidad del futuro. Ahora ella misma caminaba por los pasillos con una leve pero permanente cojera, apoyándose en un bastón de empuñadura de plata. Su piel había perdido parte de su brillo juvenil y un ligero temblor se había instalado de nuevo en sus dedos. Había recurrido al doctor Arismendi, repitiendo la misma historia clínica aséptica que le dio la vida a ella. El resultado de esas visitas médicas era una pequeña niña de rizos dorados y mejillas rosadas que ahora correteaba por los salones polvorientos de la mansión. La niña era un milagro de la ciencia, pero para los ojos enfermos de Elena, su hermosura era una condena mortal. Veía en la risa clara de su hija la promesa de futuras lágrimas. Veía en su piel impecable el lienzo sobre el cual los hombres del exterior dejarían sus cicatrices. El amor de Elena hacia la niña era absoluto, feroz y completamente psicópata. Sabía que la única forma de ser una buena madre, la única manera de asegurar que su hija jamás experimentara el dolor de ser abandonada o utilizada, era repetir la letanía protectora del veneno. Al dejar caer las 3 pesadas gotas metálicas en el té humeante, Elena no sentía culpa, sino el pesado e inmenso alivio del deber cumplido. La fealdad sería el escudo de su hija y la enfermedad su castillo inexpugnable. En la penumbra de la cocina, Elena estaba preparando el té de la tarde. La bandeja de plata sostenía 2 tazas de porcelana fina. Con una sonrisa cargada de devoción absoluta, descorchó un pequeño frasco de vidrio gotero, cuya etiqueta de farmacia había sido arrancada cuidadosamente. Sus manos temblorosas lograron estabilizarse el tiempo suficiente para dejar caer 3 gotas exactas de un líquido pesado y metálico dentro del té destinado a su hija. Caminó hacia la sala de estar. La niña, un retrato de salud y energía, levantó la vista de sus muñecas. Elena le ofreció la taza humeante, acariciándole el cabello con ternura. Le susurró que debía beberlo todo,
que mamá la cuidaría siempre, que jamás permitiría que el mundo allá afuera la lastimara. Y mientras la niña daba el primer sorbo amargo, el ciclo de mutilación y amor envenenado se cerró sobre sí mismo. El rito siniestro era un eco perfecto del pasado, un triunfo de la manipulación psicológica sobre el amor maternal. Elena miró por última vez hacia la gran ventana oscurecida, convencida de que los demonios que aguardaban afuera jamás podrían igualar la monstruosidad compasiva que gobernaba adentro. La casa respiraba a su alrededor, acogiendo a su nueva matriarca y sellando para siempre las puertas que las protegían del sol, asegurando que la enfermedad heredada viviría por muchas generaciones más.